Como materiales utilizaremos de 110 a 150 centímetros de tela algodón, hilo del color de la tela, cordón del color de la tela, el cual es opcional porque también está incluido en el patrón, elástico de 5 centímetros para la pretina y de 2 centímetros para el bajo de las piernas, alfileres o pinza, tiza, tijera y máquina de coser. Lo primero que haremos será recortar el patrón al ras de la tela. Recuerden que mis patrones ya tienen 1 centímetro para la costura. Las piezas del delantero y de la espalda deben recortarse espejadas, es decir, enfrentando el revés de la tela o los lados correctos. Yo hice algunos ajustes al patrón y lo dispondré con las modificaciones para que les quede tal cual como me quedó a mí. El delantero lo recortamos con cuidado en los espacios de los bolsillos. Lo enfrentamos con la tela y cortamos la otra pieza. Recortamos también una pieza de la pretina y una del cordón si así lo desean, ya que es opcional porque también podrían comprar el cordón del mismo color de la tela y eso los ayudaría con un acabado mucho más bonito. A mí la tela no me alcanzó para sacar el cordón completo, así que lo saqué en 2 partes, sumándole 1 centímetro de tela para luego unirlos. Recortamos 2 piezas de los bolsillos, tanto delantero como trasero. Estas también tienen que ser espejadas. Unimos el bolsillo delantero con el delantero del pantalón por los lados correctos de la tela. Aseguramos con pinzas y pasamos una costura a 1 centímetro de distancia del borde con puntada recta. Al llegar a las esquinas dejamos la aguja abajo, subimos el prensatela y giramos el pantalón. Hacemos un pequeño corte en diagonal en las esquinas sin llegar a cortar el hilo que acabamos de coser. Damos vuelta al bolsillo hacia la parte interior de la tela. Sacamos bien las esquinas y sujetamos con pinzas para luego pasar una costura de asentamiento muy cercana al borde. Cosemos con una puntada recta. Ahora, por la parte interior del pantalón, vamos a enfrentar los lados correctos del bolsillo. Y sin cambiarlos, colocaremos el bolsillo trasero por debajo del bolsillo delantero, de esta manera, quedando enfrentados los lados incorrectos de la tela. Hacemos coincidir los bordes y pasamos una puntada recta a medio centímetro de distancia del borde. Solo hay que coser por la parte circular y no por el ras del bolsillo o del lateral del pantalón.
Ahora le damos vuelta al bolsillo, estirando muy bien en la unión de la tela. De esta manera nos quedará armado y la idea es que cuando metamos nuestras manos dentro del bolsillo estemos tocando los lados correctos de la tela. Ahora pasaremos una puntada de asentamiento a 1 centímetro de distancia del borde. Es también para esconder el borde de la costura que acabamos de hacer. Y así nos queda nuestro bolsillo. Hacemos lo mismo con el otro delantero y luego que lo tengamos listos vamos a enfrentar los dos lados correctos de los delanteros y hacerlos coincidir por el tiro delantero. Lo sujetamos y pasamos una puntada recta a 1 centímetro de distancia del borde. Hacemos coincidir el tiro trasero uniendo los lados correctos de la tela, sujetamos con pinza y también vamos a coser a 1 centímetro de distancia del borde con una puntada recta. Aseguramos con overlock o zigzag las costuras de los tiros. Ahora hacemos coincidir el delantero con el trasero por los lados correctos de la tela. Sujetamos con pinzas o alfileres toda la entrepierna y empezamos siempre por las costuras de la unión de los tiros. Lo unimos con overlock o también pueden hacer una costura recta y luego asegurar los bordes. Hacemos coincidir ahora los costados del pantalón. Sujetamos con pinzas o alfileres y pasamos una puntada recta a 1 centímetro de distancia del borde. Luego aseguramos la costura con overlock o zigzag. Ya tenemos el cuerpo de nuestro pantalón listo, así que con ayuda de nuestros prensatelas para ojales realizaremos dos, donde lo indica el patrón, y estos los utilizaremos después para pasar el cordón. En mi canal de YouTube se encuentra un tutorial paso a paso para poder abrir ojales. Les dejo el link en la descripción. Abrimos los ojales con mucho cuidado. Doblamos la pretina a la mitad para calcular el centro, lo marcamos, rodearemos el elástico haciendo coincidir justo en el centro que acabamos de marcar. En el otro extremo no debe quedar un espacio de 1 centímetro sin elástico. Sujetamos con pinzas o alfileres y pasamos una puntada recta a 1 centímetro de distancia del borde. Calculamos la mitad del elástico y la marcamos. También haremos lo mismo para la pretina. Luego haremos coincidir estas mitades calculadas, doblando la pretina a la mitad y envolviendo el elástico. Acá nos tiene que sobrar 1 centímetro de costura en el borde donde solo estén unidas las pretinas. El elástico no puede llegar a este borde. Yo recorté casi al ras
la unión de las costuras que hicimos anteriormente para que no quedara demasiado grueso al doblar la pretina. Seguimos sujetando con alfileres y pasamos una costura recta con una puntada larga a 1 centímetro del doblez de la tela. Esto lo tenemos que hacer estirando el elástico y nos ayudará para que luego el elástico no se dé vuelta o se enrolle con los lavados o posturas. Hacemos lo mismo a 1 centímetro por debajo de los ojales o también puede ser a 1,5 centímetros desde el borde hacia arriba. Calculamos las mitades de la pretina doblándola a la mitad y luego uniendo estas mitades calculadas para marcar en los extremos las otras 2 mitades. Es decir, vamos a tener 4 marcas en 4 partes iguales. Y estas partes las vamos a hacer coincidir con las costuras del pantalón, de la mitad del delantero, la mitad del trasero y con los laterales del pantalón. Hacemos coincidir de esta manera los lados correctos del pantalón con los lados correctos de la pretina. En mi caso, el lado correcto de la pretina para el delantero es donde están los ojales, pero si tú quieres que los ojales vayan hacia adentro, entonces para ti tu lado correcto será el lado que no tiene ojales. Colocamos alfileres haciendo coincidir las 4 partes que les mencioné y para ellos tendrán que ir estirando la pretina. Hacemos una costura a 1 centímetro de distancia del borde. Yo acá lo hice directamente con la overlock para que de una vez se aseguraran los bordes. Para la terminación del bajo del pantalón, doblamos los elásticos a la mitad y pasamos una costura uniendo los extremos. Calculamos la otra mitad del elástico y lo hacemos coincidir con el lateral del pantalón y donde cosimos antes el elástico con la otra mitad o el otro lateral del bajo del pantalón. Pasamos una costura lineal repartiendo el elástico por todo el bajo a medio centímetro de distancia del borde. Esto tiene que ser por el lado del revés del pantalón. Ahora doblaremos el elástico 2 veces hacia adentro y sujetamos con alfileres para luego pasar una costura recta lineal muy cercano al borde del doblez. Esto lo hice con la puntada más larga de la máquina. Ahora, para finalizar la parte opcional, si ustedes deciden no comprar el cordón, tienen que doblar la tira a la mitad
enfrentando los lados correctos de la tela. Acá se muestra un poco la unión que había hecho porque no me alcanzó para sacar la tira completa y que tuve que unir las dos partes. Así que en esa unión lo recorté muy cercano al borde por donde cosí para que no quede muy grueso en esa parte. Pasamos una costura recta a 1 centímetro de distancia del borde. Recortamos muy cercano a la costura que acabamos de hacer para luego darle vuelta a la tira. Pasamos una costura de asentamiento muy cercana a la unión con puntada recta. Con ayuda de nuestro pensatela de ojales vamos a sellar muy bien los bordes de la tira. Ahora nos ayudaremos con un alfiler y un poco de cinta para que no se abra y pasaremos la tira por toda la pretina ingresándolo por uno de los ojales y sacando ese extremo por el otro ojal. Y este es el resultado del pantalón. Me encantó el color porque lo puedo usar para algo deportivo o un poco casual también. Recuerden seguirme en mis redes sociales @elmiceleste y que dispongo de los patrones en PDF.